¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre de la mano de los mejores, de los que más saben, y aprendemos mucho con ellos y también con mis compañeros. Domingo Soriano, ¿cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, pues mira, una semana más aquí, un año más, sexta temporada, y muy contentos de continuar siempre con Value School y con Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Encantado de estar otra semana aquí con vosotros. Bueno, otra semana también con Manuel Llamas. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien. La semana pasada te llevaste negativo. Me dijiste pero no fue que no iba a abrir la caja de los negativos y tuviste negativo. Pero fue por algo inexcusable. Mira, estoy dispuesto a que siga cogiendo polvo, así que lo voy a guardar. Guárdala. Aquí debajo de la mesa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Manuel. Y importantes los invitados que tenemos hoy, amigos de este programa. Desde Finicens nos visita su CEO, Giorgio Semensato. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bien, muy contentos de tenerte aquí. También a Kevin Comeyer, director de inversiones de Finicens. ¿Cómo estás, Kevin? Pues muy bien, un placer estar aquí. Bueno, tenemos a Kevin y a Giorgio. Hoy trataremos de extraeros un poco qué es lo que veis de aquí en adelante, cómo se plantea el año, cómo abordáis toda esa polémica relativa a ese obsesivo análisis sobre tipos de interés que estamos viendo en el mercado y los aderezos que estamos viendo, pues por ejemplo, con las influencias de lo que está sucediendo en el mercado asiático y en otros muchos, como en el del oro, que hoy precisamente va a ser el tema del que hablemos en el último tramo del programa. Pero antes de arrancar, dejadme que haga algunas recomendaciones. La primera, la recomendación que nos trae desde Value School, Luis Alberto Iglesias. Luigi. Bueno, pues muchas gracias. La siguiente sesión, convocatoria realmente del curso público de ahorro e inversión con Value School va a tener lugar el día 26 de abril, que es viernes. Será de 4 a 8, la impartiré yo mismo. Son 4 horas en directo a través de una plataforma online que tenemos y bueno, pues son 15 plazas. O sea, es en directo online, no es una cosa grabada. Es en directo, ahí voy a estar yo de 4 a 8 con los 15 pero que la das tú, espera, el 26 yo 26 voy. de abril, que es viernes. Venga, pues me lo apunto. Sí, muy poquitas plazas y que pueden ir ya a la página web de Value School, la sección de formación, ahí verán toda la información en el curso público de ahorro e inversión. Bueno, pues eso queda. Déjame que también recomiende el resto de cursos que tenéis, entre el que está el despertador de tu dinero, que claro, tenemos ahí también Manolo, Domingo y yo, y contigo también, haciendo recomendaciones bibliográficas y recogiendo un poco los resúmenes de cada bloque, los vídeos que tenéis. Muy importante, los vídeos que tenemos en los canales de Es Radio y de Libertad Digital, importantísimos, con ya más de 700.000 suscriptores, y luego el canal de los amigos de este programa, la comunidad de Tu Dinero Nunca Duerme, la cuadrilla de Tu Dinero, con los vídeos que vamos colgando también en ese canal que tenemos de la cuadrilla, donde pues cada 2 semanas hacemos algún directo y podemos ir compartiendo contenidos, enseñanzas y análisis con todos vosotros. Recordad que si queréis pertenecer a esta cuadrilla y enteraros antes que nadie de estos contenidos y de otros muchos que vamos preparando, solo tenéis que entrar en la cuadrilla de tudinero.com, apuntaros y obtendréis ahí todo. Es gratuito, no tenéis que pagar absolutamente nada. Domingo, vamos ahí haciendo cosas, ¿no? Todas las semanas. Tuvimos esta semana un directo. El lunes iniciamos la biblioteca. Estuvimos hablando con Gustavo de oro. Estuvimos hablando de perspectivas de la economía china. Tenemos ya 20 y tantos vídeos en el canal, así que hay cada vez más contenido y yo creo que es muy interesante. Además se genera luego, ves en los vídeos, comentarios, discusión entre los miembros de la comunidad, muy interesante. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Y la última, antes de arrancar la entrevista, dejadme que os hable de ese neobroker que está ahora mismo cosechando un éxito muy importante en toda Europa. Hablamos, ya lo sabéis, de Trade Republic. Trade Republic, que nos trae cada semana esos inolvidables de la inversión de mano de su country manager, de Anton Diez-Tubet. ¿Y qué es lo que ofrece Trade Republic? Bueno, pues eliminar los problemas de accesibilidad a los mercados financieros. Es una plataforma muy cómoda, muy transparente, muy fácil de utilizar y que digamos que aunque ofrece productos como acciones, bonos o ETFs, es en los planes sistemáticos de inversión donde hace más incidencia, porque es lo que más puede ayudar a un inversor retail que entra en el mundo de la inversión a través de Trade Republic para poder acceder a inversiones también diversificadas en el tiempo y con costes muy bajos. Algo de lo que vamos a hablar hoy. Seguro
en nuestra entrevista. Hechos estos consejos, nos vamos ya a la entrevista con Finicens. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues entramos ya de lleno en tiempo de entrevista con Giorgio Semensato, CEO de Finicens, con Kevin Comeyer, director de inversiones de la compañía, y con Luis Alberto Iglesias, que siempre arranca el turno de preguntas desde Value School. Dale. Vamos allá. Los 7 magníficos de la inversión, estas empresas que se dice que están tirando de los índices, no sé si son 7 u 8, pero son empresas en cualquier caso relacionadas con la tecnología, con el mundo online, con el mundo de Internet, con el mundo de inteligencia artificial, y hay una muy famosa que sigue siendo Nvidia, cuya capitalización ya es algo como una especie de mamut bursátil. Antes de que entremos en materia, querría que tanto Giorgio como Kevin nos explicasen que invertir en fondos indexados o en carteras indexadas como las que ofrecéis en Finicens no te dejan fuera de ese tipo de fenómenos. Es decir, es una forma muy barata. Es verdad que no concentrado al 100%, evidentemente. No sé si alguien recomendaría ese tipo de apuestas tan rotundas por ese tipo de sector, pero es una forma de estar invertido también en la tendencia que está... De moda, porque está caliente, ¿verdad? En efecto, de hecho, hemos hablado mucho acerca de este tema con nuestros inversores, ¿no? Que la realidad es que al estar invertido en un índice, lo que haces es estar invertido en lo que realmente está haciendo bien en este momento, ¿no? Es decir, si hubiéramos invertido en el S&P 500 en los años 80, pues hubiéramos tenido un peso mayor en energía y en telecomunicaciones, y lo que ahora tenemos, o el peso mayoritario, o por lo menos las empresas más grandes, ¿no? El top 30, pues está dominado por las empresas tecnológicas, ¿no? Es decir, que estar invertido en el índice ya no tan solo estás invirtiendo en las empresas más grandes, sino que la propia evolución de lo que ocurra en las próximas décadas te aseguras estar invertido de manera natural en esas empresas. Si inteligencia artificial es lo que nos esperamos que sea, pues eso desde luego tendrá un efecto en muchos otros sectores, llamémoslo salud, etcétera, etcétera, o incluso banca, y ahí es donde esas empresas del futuro pues tendrán un mayor peso porque no nos olvidemos que al final invertir en un índice es invertir en las empresas más grandes por mercado de capitalización, ¿no? Entonces, pues sí, en este momento, ¿cuáles son las empresas más grandes en el S&P 500? Pues como bien has dicho, las empresas tecnológicas, Nvidia, Apple, Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma muy inteligente de estar diversificado, porque realmente tampoco es que estés en una empresa, estás en 500 empresas, esto es el S&P 500, pero de alguna manera no estás a una apuesta específica de una empresa que quizás pues puedes comprar a un precio pues desorbitado, ¿no? Porque si tú hubieras preguntado hace un año o hace 2 años quién es Nvidia, pues a lo mejor muy poca gente lo conocía. Pero ahora mismo todo el mundo lo conoce después de que ha despegado la empresa, ¿no? Es que fíjate que bien, la semana pasada, el día 1 de marzo, bueno, cuando fue ya no sé, dimos el curso al que me he referido antes, y uno de los alumnos me planteó la conveniencia de, ahora que está la inteligencia artificial, invertir en un fondo sectorial en inteligencia artificial, ¿no? Uno de la IA. Un fondo temático. No, y yo le dije, pero vamos a ver, muy bien, pero ¿quieres concentrar tanto tu inversión en esa tendencia que puede ahora subir, pero no sabes cuándo a lo mejor la tendencia se va a girar? Cuando a lo mejor un índice, por un coste muy inferior, ya te invierte en esas empresas. Claro, la respuesta le pilló como un poco un jarro de agua fría, porque debía de pensar que el índice era como una especie de autobús regional de tercera, que te va ahí despacito al tran, y dices, no, están dentro del índice de esas empresas. Tú ya estás invertido a unos costes ridículos en esa tecnología que ahora está petándolo, pero que mañana no lo sabes. Es que la gran dificultad que tienes es que aunque tú sepas que hay una tendencia, ¿cómo sabes cómo esa tendencia va a impactar? Es decir, sí, inteligencia artificial, de momento, ¿qué se está beneficiando? Se están beneficiando pues los que hacen chips y los que están desarrollando la propia inteligencia artificial. Pero yo me imagino que pasará parecido a lo que ha ocurrido con Internet. Es decir, al final, ¿quién ha monetizado Internet? Pues Amazon, o sea, empresas que desconocíamos, ¿no? En el 2000
y que poco tienen que ver con lo que son los datos y bueno, al si principio... me apuras, una empresa de logística, es la que se ha llevado el gato al agua con Internet, ¿no? Pero nada que ver con los que realmente están, bueno, de alguna manera, no sé si os acordáis que hubo un boom en telecomunicaciones porque se pensaba que los que iban a monetizar todo el aspecto de Internet eran los que vendían datos, y resulta que ahora los datos son gratis. Que yo sepa, ahora mismo, por un plan de 10 euros o de poco más, tenemos acceso a datos. Entonces, la realidad es que esa es la dificultad. Yo he estado hablando con algunos inversores acerca de, sí, vale, yo compro la tendencia, pero ¿qué empresas? O sea, ¿qué empresas se van a beneficiar? Pues eso es lo bueno de un índice bursátil, que independientemente de qué es lo que crea, y ahí es la dificultad de un gestor activo, tendrá que poner el dinero sin realmente saber dónde va a ir la tendencia, ¿no? Y ese es el gran beneficio que nosotros tenemos con un índice bursátil, que sabemos que aquellas empresas que sepan, ¿no?, utilizar esa tecnología y crear una competitividad, ¿no?, o sea, un edge, ¿no?, algo nuevo, pues son aquellas empresas que serán las que tengan mayor mercado de capitalización por lógica, ¿no?, en el S&P 500, ¿no? Y eso es muy difícil, y esa es la gran dificultad que tienen los gestores activos. Los gestores activos lo único que están haciendo es comprando tecnología. Pero yo creo que en los próximos 10 o 20 años vamos a ver empresas que no conocíamos. Eso, comprarlas si no las consideran sobrevaloradas, que muchos, precisamente porque están tan arriba y tan caras, ya no las quieren ni con un palo porque piensan que ya no son una buena inversión o no saben si lo van a seguir siendo. Sí, las valuaciones son muy excesivas, por ejemplo, por el S&P 500, pero solo por la parte de tecnología, que es lo que está haciendo que el índice esté tan alto. Bueno, tan alto históricamente, tampoco está tan alto históricamente, pero sí es cierto que no está como en el COVID. En el COVID fue unas valuaciones que no se sostenían porque dejamos de producir y de repente tuvimos unos precios muy elevados. Entonces las valuaciones del COVID fueron, poco racionales, ¿no? Pero ahora mismo las empresas siguen produciendo más. Entonces, lo que pasa es que no es lo mismo la banca, por ejemplo, en el S&P 500, con unas valuaciones mucho más históricas, incluso por debajo históricas, mientras que la tecnología están por encima, ¿no? Entonces, no todo en el S&P 500 está por encima, pero es verdad que la tecnología, pues digamos que está por encima de lo que es histórico, el precio histórico. Ventajas de la gestión pasiva, lo hemos tratado en algunos programas, frente a la gestión activa, la ventaja de estar expuesto a los índices bursátiles. Pero ¿qué importancia tiene la mentalidad del inversor particular? Porque aquí hay muchos inversores particulares que incluso invirtiendo en índices juegan al market timing a intentar entrar o salir del mercado en función de si la bolsa sube o la bolsa baja. Vosotros en Finicens tenéis un programa específico de aportaciones periódicas para que vuestros partícipes inviertan de forma recurrente, de forma automática. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de inversión y cuáles son los resultados? Sí, nosotros siempre basado en datos, es decir, la evidencia empírica, lo que se puede llamar verdad con la V mayúscula, no la verdad opinable, ¿no?, de cada uno, te demuestran que el peor error que puede cometer un inversor es hacer market timing, sin ninguna duda, ¿vale? Empezar a tomar decisiones, además, si uno lo hace de forma relativamente frecuente, con lo cual incluso aumentas al tomar más decisiones la probabilidad de equivocarte. Y eso se ve muy de forma patente, sobre todo cuando hay caídas de mercado, donde el inversor, por su propia aversión a riesgo, el ser humano, te duele mucho más ver un menos 5 que un más 5 en lugar de un más 10. Y entonces el inversor no experimentado pues se deja llevar por las emociones y empieza a tocar cosas. Y eso se ha visto muy claramente en todas las grandes bajadas de mercado de las últimas décadas, como los inversores tienden a accionar equivocadamente, retirando dinero y luego volviendo a meterlo cuando ya es demasiado tarde porque las bolsas ya se han recuperado y viceversa. Y eso, si lo pensamos bien, es tratar de hacer tu inversor particular lo que hace un gestor profesional, que es la gestión activa, es decir, tomar decisiones sobre dónde invertir, dónde no invertir y cuándo rotar la cartera y cómo hacerlo, con qué cantidades, etcétera. Y si vemos que ya les cuesta a un inversor profesional, que es un gestor con mucha experiencia, muchas herramientas, equipo, etcétera, etcétera, información que a lo mejor tú no llegarás nunca a tener, pues yo, si fuera una persona media, diría, oye, visto lo visto, ¿qué probabilidad tengo yo de hacerlo mejor de unos gestores profesionales que, aún haciéndolo, tienen un ratio de éxito bastante bajo, ¿no?
Y eso es donde entra la gestión indexada, la gestión pasiva, que hace todo lo contrario. Dice, oye, si eso de elegir pues tiene un ratio de éxito bajo, el no elegir pues tiene un ratio de éxito alto. Alto significa de 90% para arriba. Y nosotros lo que hacemos es, nuestro discurso, nuestra propuesta de valor es, fundamentada en datos, es, oye, tú si quieres optar a medio y largo plazo a una probabilidad de éxito que no deja de ser ganar más rentabilidad y de poder ser con menos vaivenes en el camino, pues te proponemos un modelo de inversión que lleva décadas y décadas en Estados Unidos siendo un éxito, y lo que hace es compra muchas cosas, básicamente el mundo, lo que proponemos nosotros con nuestras carteras, y por las ventajas que comentaba Kevin de los índices, estarás seguro de que habrá cosas que lo harán peor, pero habrá estadísticamente más que lo harán mejor, y tú no tienes la responsabilidad de elegir y decir cuáles son. Y eso está demostradísimo ya, de que a medio y largo plazo te da una rentabilidad mucho más elevada que estar haciendo tú el trabajo. Pero tu única responsabilidad en este caso, Giorgio, que a veces parece que es complicado para muchos inversores particulares, es quédate quieto. Quedarse no quieto. Tienes que, tienes que hacer nada. Ese es el reto. De hecho, lo mejor es no hacer nada para empezar, y luego ya si lo ideal sobre lo mejor es aportar regularmente, es decir, la mayoría de nuestros inversores lo que hacen es programan desde su banco una aportación automática a su cartera de FinCENS. La mayoría de ellos lo hacen a principio de mes, es decir, nada más entra la nómina, pues al día siguiente sale el dinero X y automáticamente se invierte en nuestra cartera, y eso te asegura de que puedas despreocuparte durante años y años de tu inversión, sabiendo con la garantía de una altísima probabilidad de que al cabo de X años no tan solo vas a tener una rentabilidad positiva, que se dice pronto, la mayoría de los fondos, sobre todo los más vendidos a una década, están en negativo, menudo negocio para el inversor, pero es que además esa rentabilidad no tan solo es positiva, sino es mucho más positiva de lo que es un fondo de inversión medio. Una cosa que os quería comentar relativa a esto que estábamos comentando de cómo funciona la gestión pasiva indexada. Hablábamos al principio, la pregunta que hacía Luigi, de las que están ganando ahora, ¿no? Que mucha gente dirá, ay, si yo hubiera tenido Nvidia cuando no la conocía nadie, y fíjate, ahora creo que está cotizando, lo miré el otro día, me equivocaré, en tu Domingo que tienes el ordenador, no sé si lo quieres o puedes mirar, creo que cotizaba per 84, creo que está cotizando, es una auténtica barbaridad, ¿no? Oye, si yo hubiera visto, cuando estaba yo obcecado con el blockchain, no vi que estaba la inteligencia artificial y que podría ser la ganadora. Pero si le dijéramos a la gente, ¿sabes que hay una manera de que no tengas que averiguar cuál va a ser la tendencia ganadora? Ni, como decía Kevin, cuáles van a ser las empresas o los sectores que van a terminar ganando con esa tecnología, y que existe una manera de poder estar invertido en lo que vaya a ganar, sea lo que sea, porque al final invertir en el crecimiento del mundo es invertir en eso, ¿no? Es decir, ¿quieres capturar toda la curva de valor que vaya a dibujar la IA? Indexándote lo tienes. ¿Quieres capturar toda la curva de valor que vayan a tomar las empresas que vayan a generar negocio y se vayan a llevar el gato al agua de la IA en el futuro? Si estás indexado y si estás ultra diversificado, como es vuestro caso, lo vas a capturar. Evidentemente, no estás concentrado en eso, no te vas a llevar el pelotazo, pero sí vas a aprovechar esa curva de valor y sí vas a poder capturar todo ese progreso. De todas maneras, ahora que la IA está de moda, lo sabemos todos, pero tratar de averiguar qué va a suceder durante este año, y aquí voy yo, que sé que no existen bolas de cristal, a pediros que saquéis la vuestra, pero este año una de las grandes dudas es qué es lo que va a suceder con la renta fija y qué es lo que va a suceder con la renta variable. ¿Qué va a dar más rentabilidad este año? ¿La renta fija, la renta variable? Yo lo digo muy a menudo, es una cita muy recurrente, pero yo que todos los días tengo que ver cómo abre la bolsa, cómo cierra y demás, veo que ya los analistas las temporadas de resultados de las compañías les dan igual. O sea, están únicamente obsesionados con ver qué señales dan los bancos centrales sobre lo que vaya a suceder con los tipos de interés. Entonces, ¿cómo veis vosotros este 2024? ¿Por dónde creéis que va a transcurrir?
Y aquellos que prefieran jugársela o a renta fija o a renta variable, ¿dónde creéis que van a acertar más? Sí, luego le dejo la palabra a Kevin. Un pasito para atrás, para mí, y luego voy a este punto. Cuando una persona en su vida tiene, ahora voy a ponerme filosófico, ¿no? Una persona en su vida se va poniendo varias gorras. Te pones la gorra de profesional, te pones la gorra de padre si tienes hijos, te pones la gorra de jugador de fútbol cuando juegues un partido y te pones la gorra de inversor, ¿vale? Cuando te pones la gorra de inversor, la cosa que tienes que hacer para obtener la máxima rentabilidad en medio y largo plazo es renunciar a tu ego, ¿vale? Es decir, tú inviertes para obtener más dinero del que tienes y eso te permitirá, pues, vivir más tranquilo, hacer otras cosas, es decir, una serie de cosas positivas. Entonces, renunciar a tu propio ego significa justo renunciar a aquella tentación que a veces tiende a ser también un reto para muchas personas de a ver si acierto, a ver si incluso algunos pues son más listos que los demás, ¿no? Eso no funciona, o sea, eso es luchar contra las leyes de la física, es decir, por mucho que tú digas que dejes el móvil en el aire y digas, no, ahora va para arriba, no va para abajo, porque existe una ley que funciona, la ley del universo que funciona así. Entonces, si aceptas eso, ahora mismo hay una situación muy interesante porque la renta variable, pues sabemos que a largo plazo, si bien construida, una cartera de renta variable, pues va a dar más rentabilidad que la renta fija, ¿vale? En media. Eso no significa todos los años, pero en media, si tú coges un periodo temporal suficientemente amplio y haces la media de retornos, pues te ha dado más toda la vida. Y de hecho la renta variable tiene en sí, pues como tiene más riesgo, tiene que verse más remunerada. Pues que ahora ha aparecido en el juego un activo que durante la última década pues ha estado muy falseado, que es la renta fija. La renta fija, ahora lo comentará Kevin, si bien la renta variable históricamente ha dado algo como un 8% al año de retorno medio, si bien construida, que además capitalizado es muchísimo dinero, ¿vale? La renta fija ahora mismo se pronostica que para la próxima década, eso insisto, no significa que todos los años va a dar eso, alrededor de un 4,5%. Entonces, cualquier inversor que renuncie a su ego y vaya a por el resultado que de verdad con su gorra de inversor, en el mismo acto que se la pone, por definición va a buscar, que es la máxima rentabilidad con mínimo riesgo, ¿para qué ponerse a jugar cuando tú tienes un activo para abajo, que es el de menor riesgo entre los dos, que te va a dar un 4,5% al año, por propia matemática, no son opiniones, ¿vale? Por el reajuste de renta fija que ha habido. Y otro que históricamente, durante no décadas, más cientos de años, te ha dado un 8%. Entonces, puedes optar por el mínimo, por el máximo o por algo intermedio dependiendo del perfil de riesgo. Entonces, ¿quién en su sano juicio con una gorra de inversión relacional va a jugársela a probabilísticamente perder cuando tienes un suelo que es un 4% al año y un tope que es un 8% y en el medio pues distintos perfiles de riesgo? Es decir, a nadie de nosotros, si alguien nos dijera, que no se puede decir porque la inversión siempre conlleva volatilidad, etcétera, pero para entendernos, me dijeran, oye, mira, si firmas esto tiene un 4%, si firmas esto un 8%, pero te tienes que agarrar más durante el camino, y si firmas algo intermedio un 6% al año. Creo que cualquiera firmaría ese deal, con lo cual estamos en un momento muy, muy propicio para cualquier tipo de inversor y sobre todo, incluso mejor todavía que la última década, el salto de calidad ha sido sobre todo para aquellos inversores tirando de moderado a conservador, porque se ha activado un activo que es renta fija, que de repente te empieza a dar pues tires de un 4,5%. Aquí, ese inversor interesado en gestión pasiva, en productos como el de Finicens, podría plantearse, ¿cualquier reparto va a dar ese porcentaje? Quiero decir, yo estaba viendo vuestra cartera y veo que tenéis, por ejemplo, la cartera que es solo renta variable, la que tiene la que no tiene renta fija, eso es, la cartera 6. 25% más o menos en un fondo referenciado a bolsa europea, 41-42% en un fondo bolsa americana del S&P 500, un 5% a un fondo acciones japonesas, algo más de un 15% en emergentes, otro 5% en Pacífico sin contar Japón y un 8, casi 7,5% más en small caps. Alguien podría pensar, se podría plantear una cartera de renta variables también indexada, gestión pasiva con otro reparto,
¿daría igual, no daría igual? ¿Por qué este peso? ¿Cómo puede saber un inversor qué cartera le conviene, si esta, si otra, si incluso dentro de las opciones que da Finicens y bueno, muchas otras de las compañías que ofrecen este tipo de servicios y que van desde la cartera 1, que era 22%, 23% en renta variable, hasta esta que estaba yo diciendo que es un 99%, ¿cuál le conviene a él? Cómo plantearse, porque es verdad que las medias históricas son esas, están ahí, lo hemos repetido en este programa muchas veces, pero a lo mejor el inversor dice, ya, pero si la media histórica está entre dos carteras tan diferentes como la 1 y la 6, ¿con cuál me quedo? E incluso en la 6, ¿por qué este reparto y no otro? O sea, yo creo que, como ha dicho Giorgio, uno tiene que realmente pensar cuál es el riesgo que va a asumir, pero se lo tiene que preguntar de verdad. O sea, no vale... porque si tú le preguntas si alguien quiere un 8 o quiere un 4, yo creo que todos estamos de acuerdo que preferimos un 8 y no un 4, ¿vale? Pero, claro, uno tiene que entender que una cartera 100% renta variable que te ofrece ese 8, en el caso de que venga una crisis financiera como la que tuvimos en el 2008, pues tú puedes ver tu patrimonio caer más de un 40%, ¿no? Entre un 40 y un 50%. Y no todo el mundo está preparado para eso, ¿no? De allí que formulemos una serie de carteras con una serie de distintos riesgos para que aquellos que vean, no acepten esas caídas tan grandes, pues vayan a la cartera conservadora y no a la cartera agresiva, ¿no? Por reparto, si lo que quieres decir en los pesos en los que nosotros distribuimos la cartera, o sea, yo creo que realmente tampoco es que haya un gran beneficio de alguien hacérselo él mismo, porque nosotros ofrecemos, o sea, al final parte de nuestro ADN es ofrecer una cartera con muy bajos costes, ¿vale? Con muy bajos costes, ya no solo porque utilizamos productos indexados, sino también porque somos una empresa, pues yo diría, con un alto contenido tecnológico, por el cual somos capaces de, no nos hace falta 20 oficinas ni un equipo de 1000 personas, y somos capaces de crear, tener unos costes de estructura nosotros como empresa muy bajos, ¿no? Lo que quiere decir que ofrecemos un producto de muy bajos costes, donde además pues mejoramos las carteras, rebalanceamos las carteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el beneficio que tiene alguien de hacérselo él mismo, yo creo que no es por costes, no es un beneficio tangible, es un beneficio de porque quiero hacérmelo yo mismo. O sea, yo quiero abrir una cuenta en un broker y quiero decidir si tengo que tener un 20% en este... Entonces, yo creo que muchos de nuestros inversores han decidido que no lo quieren hacer, que quieren invertir, ya veremos en qué perfil se deciden, pero que han decidido que quieren de alguna manera delegar esa función a alguien como Finicens. Nosotros evidentemente no cobramos como un banco, como una gestora, un 1,5 o un 2, sino que cobramos un 0,5, cuando ellos mismos, haciéndolo por sí mismos, pues tendrían que pagar, pues no lo sé, pues prácticamente lo mismo, sino un poquitín por debajo. Yo fíjate, no estaba pensando tanto en que se lo planteara él, un inversor, decir qué peso le doy a mi cartera, sino que viendo todas las opciones que hay en el mercado, decir, ¿y cuál de todas me beneficia? O, digamos, con la convicción de que la estadística está a su favor, pero decir, y ahora cuál señalo, o cómo hago el reparto, o cuál de esas alternativas, si da igual que sea un poco más en bolsa americana que en bolsa asiática, o cómo... Yo creo que depende mucho del perfil. Por eso empezaste y he avanzado probablemente por otro lado, ¿no? De que tu pregunta, ¿no, Domingo? Pero yo creo que todo depende del perfil. Porque por eso nosotros tenemos un perfilado, o sea, todo proceso de onboarding, de comienzo en nuestra empresa, empieza con un perfilado de riesgo. La función del perfilado de riesgo es medir los conocimientos, experiencia, el apetito que tiene el nivel de riesgo, el hecho de cómo actuarías si ocurriese ciertos eventos en un mercado, si necesitas el capital ahora o lo necesitas dentro de 20 años. Entonces, todas estas preguntas determinamos el nivel de riesgo, que es el máximo nivel de riesgo en el que tú puedes entrar, ¿no? Y nosotros ya hacemos una recomendación en base a, no es una recomendación per se, pero en base a las preguntas que tú has decidido, ¿no? Entonces yo creo que nuestros inversores entran con un cuestionario muy sencillo, por el cual pueden determinar si son pues muy agresivos, o si son conservadores, o si son más equilibrados, ¿no? Eso ayuda mucho a dónde empezar en el proceso. Pero yo creo que Domingo, tú ibas también a otro punto, es decir, oye, ¿y por qué un 25% en Europa? Es lo que se puede preguntar, ¿vale? Uno, ¿no? Por supuesto, ahí tienes infinitas combinaciones de porcentajes, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que cada uno, pues evidentemente, pues dependiendo del porcentaje que le ponga a cada cosa, le puede salir un resultado u otro, ¿no? Nosotros, los porcentajes
los construimos con un proceso muy riguroso de análisis, tanto cuantitativo como cualitativo. Por ejemplo, para lanzar la última cartera, la de renta variable lanzamos, estuvimos casi 1 año y medio analizando antes de lanzarla, ¿vale? Eso tendrá que tener un valor. ¿Por qué? Porque ese 8%, claro, tú tienes que construir una cartera que maximice la probabilidad, desconociendo un futuro incierto por definición, para que pase lo que pase, el resultado que obtenga el inversor esté muy pegado a ese 8%, ¿vale? Entonces, claro, cuanto mejor lo hagas, más pegado va a estar. Cuanto peor lo hagas, pueden pasar 2 cosas, o que esté muy por debajo o que llegue a estar por encima, donde la probabilidad, desgraciadamente, de que esté por debajo es mucho más alta de la que esté por encima. La siguiente vuelta que puede ocurrir es, vale, muy bien, entonces, como vosotros sois muy transparentes y ponéis en vuestra web todos los pesos de las carteras, me los hago yo, porque a ver si me ahorro 2 puntos básicos, ¿no? Uno podría razonar, ¿no? Hacer este razonamiento. La realidad es que aquí ocurren 2 cosas. Primero es que, aparte de montar la cartera, tendrás que gestionarla, ¿vale? Nosotros rebalanceamos la cartera, la reajustamos de forma automática y gratis. Es decir, eso lo debería hacer el inversor en un Excel en su casa, cosa que ya de entrada la mayoría de las personas no van a hacer. Y segundo, nosotros, al agregar el interés y la demanda de muchos inversores, tenemos la capacidad de, con las gestoras de los fondos, negociar las clases de comisiones preferentes, las institucionales plus, la última que anunciamos, la clase Premier, donde básicamente nuestros inversores obtienen comisiones mucho más bajas de las que obtendrían si fueran a comprar el fondo por su cuenta. Para hacer un ejemplo de lo inaccesible que es para un inversor privado ese tipo de clase, el último fondo lo anunciamos hace un par de días, donde conseguimos un salto de nuevo de calidad de clase, tienes que tener solo para entrar en ese fondo 500 millones de euros para arriba. Vamos, multiplica eso por 15 fondos que tenemos en cartera, ¿no? Entonces, realmente la ventaja de hacer eso, toda la composición de la cartera, gestionarla, etcétera, para un inversor medio no solo tiende a ser nula técnicamente en cuanto a costes, rentabilidad, etcétera, sino que corre ese riesgo cierto de descuidar tu inversión o equivocarte a lo largo del tiempo y alejarte de ese 8% que es el target, ¿no?, prefijado para nuestras carteras. Manolo. Giorgio, comentabas antes el tema del potencial que tiene la renta fija en los próximos años. Es cierto que en los últimos años hemos vivido un periodo extraordinario, atípico, con tipos de interés negativos, con tipos de interés cero durante muchísimos años por parte de los bancos centrales. El hecho de que ahora se abra un horizonte de mayor rentabilidad y de mayor margen para la renta fija, ¿significa entonces que la perspectiva que nos está vendiendo por parte del mercado, el consenso mercado, de que volvemos casi los tipos de interés cero, el problema de la inflación prácticamente ha desaparecido, como que no casa con la realidad? Es decir, vamos hacia un escenario de inflación más alta y más persistente de lo que piensa y tipos de interés más altos y más persistentes que permitan también tipos más altos en renta fija. Bueno, independientemente de lo que acabe ocurriendo con las decisiones de los bancos centrales y de los targets de inflación, la tendencia a la inflación es muy buena de momento, el reto es consolidarla. Yo creo que a menos que, y aquí me lanzo en una opinión personal, a menos que no haya sorpresas muy gordas y que haya unas crisis de liquidez o de, digamos, de fiscales que impliquen que el Banco Central tenga que darse la vuelta y volver más bien a lo que estuvo haciendo durante 10 años, que regar con dinero gratis pues a todo tipo de instituciones indirectamente al mercado, porque eso es lo que ha ocurrido. La voluntad, yo creo que después de esta lección aprendida, yo creo que hay una voluntad subyacente, un poco de todo tácita, de todos, de no llegar a esos extremos, sin prejuicio a que puede volver a ocurrir. Dicho esto, en este momento yo considero que es un escenario magnífico de inversión con perspectiva a una década, ¿vale?, para cualquier tipo de inversor. Y repito, sobre todo en términos relativos para un inversor que es el de renta fija, que ha estado peleándose en los últimos años con tipos negativos y que esa era una situación difícil de entender por la persona media y bastante exótica, ¿vale? Ahora mismo pues hay unas tires, vamos, incomparables con lo que fue hace poco el mercado,
Y esa es una grandísima noticia para cualquier inversor, incluso para quien, oye, vaya por una cartera mixta como las que tenemos nosotros, de una mezcla entre renta fija y renta variable. Entonces, bueno, pues tienes la cobertura implícita de renta fija, histórica, pero le metes un poco más, ¿no?, de casco renta variable. Cuando se habla de riesgo, como hablaba Kevin antes, el riesgo, un poco para matizar, el riesgo significa muchas cosas, ¿vale? Es difícil aterrizar una definición sintética de riesgo en inversión. En el caso de nuestra inversión, no existen en la práctica riesgos de que desaparezca todo, ¿vale? Porque estás por definición diversificado el mundo, entonces si desaparece todo, es que ha desaparecido el planeta, ¿vale? Entonces, acotando riesgos, yo considero que la definición de riesgo más aplicable a la mayoría de los inversores que invierten en nuestra estrategia es la de soportar una máxima caída, o sea, soportar un escenario donde el mercado pues va para abajo bastante en un tiempo relativamente corto o durante un tiempo prolongado, donde un inversor pasa a vivir un escenario de números negativos y que oye, sigue yendo para abajo y no dura 2 días, ¿no? Entonces, eso es lo que el inversor realmente, el reto de mantenerse invertidos es ese, estoy yo capacitado y dispuesto en ese camino, que sé que si me mantengo firme voy a tener ese target de rentabilidad, pero sé también por adelantado, porque además el mismo Finicen me lo avisa, va a ocurrir, va a haber, durante 10 años hay una probabilidad histórica de que al menos un año pues hay una bajada importante de mercado. ¿Voy a ser yo capaz y tener la voluntad y la disponibilidad para aguantar cuando ese momento llegue? Es evidente que si alguien invierte en renta variable pura, pues cuando ese momento llegue va a haber un menos 40, menos 50. Y quien invierta con más renta fija, pues no va a haber un menos 40, pero a lo mejor ve un menos 10, ¿vale? Entonces, si tú consigues superar ese obstáculo, pues estadísticamente tienes el trabajo hecho. Es una cuestión de aguantar, ¿vale? Aguantar ese año, que gracias a Dios no es la mayoría, es la minoría, pero va a ocurrir. Cíclicamente ocurre. Entonces, si conseguimos eso, pues lo hemos hecho todo como inversor. Vale, ahora voy a hacer de malo y os voy a señalar. 2024, ¿quién lo va a pasar peor, la renta fija o la renta variable? Eso es una pregunta. ¿Quién lo va a pasar peor? En teoría debería pasarlo peor la renta fija. En teoría. Pero es un año de bajadas de tipo de interés. Y los mercados siempre miran hacia adelante. Un tal Rajoy diría, o no. No sabemos. Nosotros no nos enfocamos demasiado en las expectativas en el corto plazo. A nosotros nos parece mucho más interesante las expectativas de las gestoras internacionales que dan para los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque lo que tú creas que va a ocurrir en el mercado como en un año específico como el 2024, eso es como predecir qué tiempo va a hacer dentro de un mes. Pero nos parece mucho más interesante mirar lo que las gestoras creen para la próxima década, porque además utilizan varios de los elementos que nosotros utilizamos en nuestro propio modelo, que son expectativas de crecimiento económico, inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, a pesar de las buenas subidas que hemos tenido en el 23, tanto de renta variable como renta fija, siguen pronosticando, y eso son muchas gestoras internacionales todas puestas de golpe, ¿vale? No cogimos una, sino cogemos 10 o 15, ¿no? Para saber qué es lo que opina el mercado acerca de tanto la renta fija como la renta variable, ¿no? Y nos dicen que, a pesar de las subidas en el 23 de la renta fija, la expectativa para los próximos 10 años es un 4,5 en la renta fija. Y para la renta variable es un 6,8. Si lo comparamos con la misma rentabilidad, lo que daban para la próxima década el año pasado, ¿vale? Para la renta variable era un 8,5. O sea, por las grandes subidas que hemos experimentado en el 23, han corregido algo, porque evidentemente, bueno, las valuaciones son más elevadas y uno espera que, bueno, es más fácil hacer dinero cuanto más la evaluación es más baja, ¿no? Pero oye, un 7% anual, aunque no sea el 8 histórico, oye, eso equivale a prácticamente un 80-90% de la próxima década neto, ¿vale? Sí, de rentabilidad para nuestros clientes. O sea, la cartera 100% renta variable, si eso es así, se traduce en entre un 80 y un 90%. La cartera más conservadora se traduce en, o sea, eso sería en nuestra cartera prácticamente todo renta fija, se traduce en casi un 50% de renta fija, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo los mercados, entre comillas, los gestores internacionales pronosticando lo que va a ocurrir, es que la próxima década la renta fija va a producir mucho más
de lo que ha producido la década anterior y que la renta variable va a producir algo menos de lo que ha producido. Pero, sin embargo, va a seguir pagando asumir más riesgo, porque va a ser, a medida que vas cogiendo más riesgo, vas a obtener más, ¿no? Entonces yo creo que no ha cambiado nada. Oye, lo que ocurre en el 2024, quien quiera atreverse a pronosticarlo, pero nosotros ya digo que no perdemos demasiado tiempo en hacer ese ejercicio. Bueno, lo tenía que intentar, de todas maneras. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Giorgio. Hasta aquí la entrevista. Nos vamos a ir a los inolvidables de la inversión, que precisamente Antón Díez-Tubet de Trade Republic hoy nos quiere hablar de la diversificación, algo de lo que hemos hablado ya largo y tendido en esta entrevista. Muchas gracias a los dos y os espero ver muy prontito otra vez de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias, un placer como siempre. Un placer, muchas gracias. Pues a los inolvidables de la inversión. En Tu Dinero Nunca Duerme, los inolvidables de la inversión, con Trade Republic. Como cada semana y con su country manager en España, con Antón Díez-Tubet. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme una semana más, Antón. Muchas gracias. Con un nuevo inolvidable de la inversión. ¿Qué colección estamos haciendo? Mira, oye, nos estaba escribiendo mucha gente, Antón, diciéndonos que agradecen estos Back to Basics porque lo van haciendo de colección, se los van guardando y mira, es algo que podemos ir repasando. Y hoy nos propones un tema que a mí personalmente me encanta, y me encanta porque además los ejemplos que podemos poner a todos estos inversores, oye, que al final tiene su trabajo detrás, que hacen market timing, pues es que a nivel argumental al final los destrozas, que es la diversificación. Es muy importante la diversificación y nadie tiene una bola de cristal para saber cuál es el sector, la tendencia, el sesgo de geolocalización, vamos, de localización de dónde están las inversiones, dónde las haces, te vas a acertar, ¿no? O sea, no, renta variable americana, no, renta variable de emergentes, mejor renta fija, high yield. Es imposible averiguar qué es lo que va a triunfar pasado mañana. Efectivamente, y bueno, la diversificación tiene una gran desventaja también, que es que la mejor manera de acumular patrimonio es la concentración. Pero la concentración es la principal manera de perder todo tu patrimonio también. Es decir, poniendo ejemplos, Jeff Bezos, ¿por qué se ha hecho multimillonario? Pues porque fundó Amazon y concentró todo su patrimonio ahí y le fue muy bien. Pero si hablamos del fundador de BlackBerry, tuvo su momento de gloria, se quedó, estuvo invertido en BlackBerry y es una empresa pues que ha pasado prácticamente a la historia. Destrucción de riqueza. Desde luego. Muy pocos nos podemos permitir, salvo que seamos emprendedores, de concentrar todo nuestro patrimonio en una única empresa en la que trabajamos y dedicamos toda nuestra vida. Si estamos hablando de nuestros ahorros, no es prudente hacer ese tipo de concentración, porque del mismo modo que puede salir muy bien, podría salir muy mal, y lo más sensato es diversificar. Es la mejor manera de, como mencionamos anteriormente, de cumplir uno de tus objetivos de inversión, que te tiene que dar una rentabilidad anualizada, es razonable, que te ayude a batir a la inflación y a hacer crecer tu dinero, o que te genere unas rentas recurrentes. Pues habría que hacerlo de una manera diversificada, es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta en una única empresa, porque esa empresa pues puede dejar de dar dividendos, o puede que vaya mal y quiebre y no te devuelvan el dinero de un bono que has comprado de esa empresa. Por mil motivos no es lo más prudente. Y además, desde un punto de vista de rentabilidad histórica, si tú miras los últimos 15 años, las rentabilidades de los distintos tipos de activo van cambiando. Entonces tiene mucho sentido diversificar también, para que cuando hay un periodo en que pues la renta variable americana va mal, pues que la renta variable europea pues te aporte una rentabilidad adicional, o que si las bolsas caen, tu parte de renta fija te ofrezca una rentabilidad que te permite dar esa estabilidad y que se cumplan tus objetivos de inversión a largo plazo. Hay mil razones por las que estar diversificado, ya sea por mitigar los riesgos de crédito pues de las empresas, por diversificar la fuente de rentabilidad que compone tu cartera, y pues al final es lo que todo el mundo pues que vamos ahorrando mes a mes debería hacer para no llevarse ningún susto. Claro, y aquí entra la parte para mí más bonita de todo este mundo de la inversión, del ahorro, que es
Oye, diversificar debe ser muy difícil, ¿no? Porque claro, saber dónde estar, cómo hacerlo, seguro que es muy caro. No, es que ahora mismo lo más sencillo es apostar por estrategias diversificadas y además es lo más barato. Sí, efectivamente. Tú al final, una vez que tengas definido tu plan de inversión y, por ejemplo, decides que vas a tener una cartera con 50% renta variable y 50% renta fija, es tan fácil como comprarse 2 o 3 ETFs, uno que invierta en renta variable mundial y el otro que invierta en un índice de agregado de renta fija, como puede ser el Barclays Aggregate Bond o alguno, pues cualquiera. No, hay muchos, y tú ves las principales gestoras de ETFs, todas tienen su parte de renta fija diversificada. Muy sencillo, con comisiones muy bajas y al final ganas esa exposición a los distintos activos que necesitas. Y aquí es donde se ve realmente la exposición al riesgo. Claro, si estás muy concentrado en una compañía y esta se te va a la quiebra, su día, por ejemplo, GoWex, que ha estado muy en boca de todos hace unas semanas, unos meses, y se te va a cero, pues toda tu inversión la has perdido. Claro. Que se te vaya, si estás invertido en distintos índices, en distintas acciones, que se te vayan todas las compañías de todos esos índices a cero a la vez, al mismo tiempo, es muy complicado. Es muy complicado y también diversificando pues puedes evitar el riesgo de pérdida de poder adquisitivo, de si te quedas con todo tu dinero en una cuenta remunerada que a día de hoy pues te puede estar dando un 3 o un 4%, al final, a largo plazo, sigues perdiendo dinero, porque de hecho miraba antes las rentabilidades anualizadas de los últimos 15 años del efectivo y es de un 0,6% en los últimos 15 años, anualizado, mientras que cualquier otro tipo de activo de renta fija o de renta variable, sea large cap, small cap o lo que sea, ha ofrecido rentabilidades superiores a la inflación. Entonces hay mucho riesgo de no diversificar, aunque estés en el lado más seguro. Inolvidable la diversificación, Antón. Muchas gracias. A ti. Te veo la semana que viene. Los inolvidables de la inversión, con Trade Republic. Bueno, pues después de la entrevista y después de los inolvidables de la inversión, entramos en el tramo un poco más pegado a la actualidad, en el que nos gusta meterle más picante, y nos hemos traído a Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Luis, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por venir, de tenerte aquí, nos encanta, porque además el tema de hoy es tu tema. O sea, si hay un tema, sabes mucha economía, mucho de inversión, pero es que el oro a ti es tu core, es tu tesis de inversión. Y resulta, la semana pasada, fíjate, tuvimos la suerte de tenerte en el directo de La Cuadrilla que hicimos el lunes, y hablabas de que estaba ahí rozando máximos históricos. Oye, joder, al día siguiente ya máximos históricos el oro. Profundicemos un poco aquí todos, Luigi, Manolo, vosotros también, Domingo. Es uno de los temas de esta semana en los mercados, se ha comentado mucho, yo he estado viendo muchísimos comentarios en redes sociales y de gente que conoce mucho la materia prima y la tiene muy monitorizada. Pienso, por ejemplo, en una gran amiga de este programa, Marta Escribano, de Salmon Mundi, que enseguida en redes sociales puso máximo histórico del oro en dólares, ¿no? Rozando ahí superando los 2.100 dólares. ¿Dónde está el techo? ¿Veremos más? ¿Por qué estamos viendo este rally del oro? Las mineras están muy baratas, estando el oro tan caro. ¿Por qué se produce este fenómeno? A ver, ¿cómo lo veis? Si quieres, empieza tú. Yo he de decir que también a Marta la tengo mucho aprecio y sé que sabe de mineras. En cuanto a lo demás, pues no estoy de acuerdo, Luis. Yo no soy brillante, ni mucho menos, ni... Bueno, pero Gustavo, pero déjame que o sea, si estás aquí es porque eres muy bueno. De hecho, te voy a decir, Luis, que la tesis mía del oro la podía pensar un niño de 5 años. O sea, simplemente es una apuesta contra el sistema, ¿no? O no contra el sistema, sino contra la moneda fiat, ¿no? Y la moneda fiat, yo creo que hay una parte del mercado que está actuando con bastante sensatez y está diciendo, oye, esto no es sostenible, los bancos centrales no pueden seguir incrementando la oferta monetaria, porque lo que va a suceder es que vamos a tener periodos inflacionarios, una inflación estructural que no va a desaparecer, ¿no? Y lo cierto es que la Reserva Federal ha dicho que iba a hacer tapering y que iba a drenar de liquidez el sistema, y es mentira. No ha habido una rebaja de la M2, o si la ha habido ha sido muy poco, y todo lo que se inyectó a partir del año 2020, cuando se produjo la pandemia, pues no ha desaparecido, ¿no? Y hay una parte del mercado que sabe perfectamente que el futuro que nos espera es inflación por encima de los tipos de interés, y eso al final es envilecimiento de la moneda fiat, y por tanto te tienes que cubrir contra esa posición de moneda fiat
con otro dinero que es mejor dinero, que es el oro, ¿no? Y dices, ¿hasta dónde puede llegar el oro? Pues hasta el infinito y más. Hasta que no aparezca, hasta que no exista la moneda fiat. Se ríe Domingo. No, porque es que la tesis de Gustavo, que desde el punto de vista financiero, pues tiene muchas implicaciones, pero desde el punto de vista humano es sencilla. Es como bueno, a ver, dice, como mucha una lógica. Si no te fías de los políticos, ponte conmigo. Y yo creo que aquí de los que nos están oyendo, diría la mayoría, hasta los propios políticos dirían, pues yo no me fío ni de mí ni de estos de alrededor. Qué fácil es ganar dinero envilecido por el Estado. Claro, si no te fías de ellos, ponte conmigo con el oro. Habría que preguntarse, Gustavo, ¿cuánto podrías comprar con $100 hace un siglo? ¿Y cuánto podrías comprar con una onza de oro hace un siglo? Esa es la... Sí, como mires eso ya, entonces vas a... Claro, no va a decir Gustavo, tienes razón. O sea, porque $100 hace un siglo era mucho dinero. Efectivamente, o sea, yo lo que creo al final es que el oro, vamos a ver, hay un debate instalado en el mainstream que es oro o Bitcoin, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente que dice oro o Bitcoin pues tampoco tiene demasiado conocimiento, o al menos, o eso, o está demasiado fanatizada por Bitcoin, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si te gusta Bitcoin, en todo caso es oro y Bitcoin, pero jamás oro o Bitcoin, porque además el oro puedes hacer perfectamente de cobertura contra Bitcoin. Bitcoin tiene esa parte de lo que el mercado no sabe que sabe y de lo que no sabe que no sabe, y eso lo tienes que ponderar con un retorno en forma de cobertura de riesgo, ¿no? Y eso lo hace el oro. Entonces, bueno, mi tesis de inversión es claramente el oro, y dentro del oro, por supuesto, el apalancamiento operativo que ofrecen las mineras, ¿no? Gustavo, permitidme que yo haga, compartiendo la desconfianza hacia las monedas estatales, que haga yo un poco de abogado del diablo. Lo que estás planteando es que la gente tenga oro físico en su casa. Es decir, porque dices, si usted desconfía del dinero fiat, de las monedas de los estados, oro, sí, ya, pero si yo tengo un ETC de oro, al final es un producto financiero que está referenciado al oro y que si yo lo liquidase, salvo recibir el camión de oro en mi casa, que ya ves tú dónde lo meto, o me da igual, 4 lingotes de las películas, que eso hace falta una carretilla entera para transportarlos, que pesan como un muerto, ¿dónde guardo yo las monedas de oro o el lingotito? O sea, es que tiene muchos inconvenientes. Sí, los tiene. Pues habrá que montar negocios de caja fuertes. Pues sí, no, pero si es que tiene toda la razón, si es que lo tiene, si es que el oro no es el mejor dinero que existe. Por eso Bitcoin también está en el mercado, y por eso Bitcoin es un activo interesante a futuro, porque las propiedades de Bitcoin mejoran muchísimo a las del oro. Ahora bien, Bitcoin no sube por su utilidad marginal, Bitcoin sube porque es un activo escaso, porque si Bitcoin fuera un activo con mucha abundancia en el mercado, pues Bitcoin no valdría nada. Es como el aire, ¿no? El aire es súper útil, pero no vale nada. ¿Por qué? Porque es muy abundante, ¿no? Y en un activo monetario lo que más cuenta es la escasez, y por eso sube Bitcoin. Ahora, pues sí, tienes toda la razón. Hay que hacer un acto de fe con respecto a todo el papel que hay en forma de compromiso entre dos partes, y eso es el papel que se denomina en torno al oro, ¿no? Bueno, pero quedan los activos reales, quedan las empresas, es decir, a la hora de refugiarse y de resguardar el valor, a mí me parece una solución muy buena, que luego sí, para hacer liquidarlo tendré que pasar por la moneda estatal que me toque, donde yo resida, pero vamos, que como protección de valor y revalorización de un patrimonio también es otro activo que se puede tener en cuenta. Por supuesto. O sea, vamos, que yo defienda el oro. De hecho, la gran parte de mi cartera no está en oro, aunque ahora sí que estoy posicionado en oro, pero por supuesto que las empresas y la bolsa es el mejor protector que existe de inflación a lo largo de la historia. Ahora bien, si hablamos de dinero, entonces te diré que el único dinero que existe a lo largo de la historia es el oro. ¿Por qué? Porque es el único que consigue mantener las 3 funciones del dinero, que son bien de intercambio generalmente aceptado, depósito, valor y unidad de cuenta. No hay ningún dinero hoy en día que cumpla esas 3 funciones. Pero hablas de apalancamiento operativo, Gustavo, y esto me interesa mucho porque hay muchas formas de invertir en oro. Luigi ponía un caso, bueno, compro el metal físico, lo guardo en casa, lo guardo en una caja fuerte en el banco, eso tiene una serie de costes, etcétera. Tú hablas de apalancamiento operativo, es decir, de mineras, pero para invertir en mineras tienes que analizar una por una, no todas las mineras son iguales.
No, por supuesto, y de hecho tienes que ser un tío que sepa. O sea, no le puedes decir a cualquiera, bueno, pues este chaval tiene razón, voy a invertir en mineras. No, tienes que, invertir en mineras implica un ejercicio, un esfuerzo. Además, a una empresa le tienes que echar un mínimo de 100 horas de estudio o de análisis, pero es que además tienes que conocer bien el sector, saber cuáles son los drivers que impulsan las mineras, cuáles son los costes operativos, el famoso ASIC, que es los costes de extracción del oro, el CAPEX, todo eso no es fácil, ¿no? Bueno, yo digo que si eres una persona que estás puesta en mercados financieros, creo que hay una enorme oportunidad en las minas de oro. Si no eres una persona que tengas conocimiento de mercados financieros, creo que es más factible tener a largo plazo oro que moneda fiat. Y si no tienes conocimiento de los mercados financieros y quieres aprender, que mejor que escuchar cada semana Tu Dinero Nunca Duerme, que estar en las comunidades de Value School, que apuntarse a la cuadrilla de Tu Dinero y que, pues estar metido en los cursos de Gustavo, que ha hecho un curso de oro exitazo. Fantástico el curso de oro. Sí, ahí en sus redes, ahí los va anunciando, así que si a alguien le interesa... Muchas gracias, Domingo. Que ya lo ven, traemos de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo requete mejor. No voy a decir lo superior porque siempre habrá algo mucho mejor. Bueno, señores, hasta aquí el programa de hoy. Domingo, muchas gracias. Manolo, Luigi, muchas gracias. Gustavo, gracias de verdad por venir y por dejarnos que contemos contigo. Y a todos ustedes ya ven lo que le hemos preparado esta semana, pues piensen lo que vendrá la que viene, que será también de su interés, y traeremos siempre a los mejores. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.